en el cual, digamos, tiene dos categorías, que una es patrimonio y la otra es artes, y en el caso de nuestro proyecto, pues nos presentamos en la categoría de arte. Bueno, el proyecto se titula Dibujando entre plumas, cantos y colores las aves de mi territorio. Es el proyecto número 70, entre los cuales que fuimos pues ganadores. Se postularon 480 proyectos más o menos y ganaron 100 proyectos. En Cartago fuimos beneficiados 5 proyectos. Uno se llama Somos Cartago, Cartago Ciudad Museo, otro es una plataforma en el tema del bordado, familias que cantan y el proyecto pues que estamos ustedes participando. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Carlos Andrés Marín Ramírez, Catrina Ramírez Brand, Sebastián Jaramillo Campo, Jorge Restrepo y quien les habla, Narli Aldana. Este es todo nuestro equipo de trabajo y pueden ver todos los perfiles en el Instagram de nuestro proyecto. Bueno, el taller que ustedes van a tener a continuación, pues va a estar dado por Carlos Andrés Marín Ramírez. Su cuenta de Instagram es Andrés Marín Ramírez, pueden revisar ahí pues todo su trabajo. Y quien les habla, pues Narli Aldana, con 3 cuentas en Instagram, Narli Aldana, Kinji Turismo y Guad Cartago. Y está el correo electrónico del proyecto, Aves de mi Territorio, @gmail.com, y pues también su cuenta de Instagram, que es Aves de mi Territorio. Bueno, como me presento, pues soy Narli Joana Aldana Mejía, de profesión administradora ambiental, con un posgrado en el tema de sociedades rurales. Me caracterizo por ser una persona pues muy sensible, apasionada y disciplinada, y pues principalmente muy comprometida pues con todos los retos que emprendo. Digamos que mi vocación ha sido pues como generar un despertar de conciencia ambiental y en generar un sentido de pertenencia de toda la biodiversidad que poseemos, digamos con todas las personas pues que he tenido contacto. Como voluntaria, coordino un grupo de observadores de aves gavilanes del 2007 y actualmente con un emprendimiento, una empresa, una agencia operadora en turismo, naturaleza y cultural, se llama Kinch, y pues soy la líder de este hermoso proyecto que ustedes están participando. Y mi compañero hace parte también pues del tema de los talleres y el equipo de trabajo que ya se va a presentar. Listo, Carlitos. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Carlos Andrés Marín Ramírez, soy biólogo, fotógrafo en formación, he participado en diferentes proyectos de educación ambiental, tanto desde instituciones académicas como movimientos populares. Soy coordinador del grupo de observadores Los Gavilanes GOAC Cartago, y pues uno de mis propósitos es sensibilizar a la población, dar a conocer la importancia que tiene la biodiversidad por medio de diferentes herramientas. Siguiente, por favor, Natalie. Dale. Bueno, el día de hoy, este taller vamos a tratar de abarcar, digo tratar porque el tema es demasiado extenso, los siguientes temas: la historia evolutiva de las aves, de cómo han evolucionado, de dónde vienen, sus características generales, la clasificación taxonómica de estas, cómo se nombran científicamente, los servicios ambientales que las aves prestan, por qué son importantes para las poblaciones humanas y poblaciones naturales, las categorías de amenaza, un breve resumen de las aves de Cartago, temas sobre biodiversidad, qué es la biodiversidad, cuáles son sus amenazas, y una introducción a observación de las aves. Ya en el taller de la siguiente semana abarcaremos ya técnicas de observación e identificación. Siguiente, Natalie, por favor. Bueno, empezamos con la historia evolutiva de las aves. Las aves son los descendientes más cercanos a los dinosaurios. No son los cocodrilos, no son los reptiles, son las aves. Las aves evolucionaron directamente de un grupo de dinosaurios conocidos como terópodos, los cuales eran unos dinosaurios bípedos, cuyos huesos tenían ciertas características parecidas a los huesos neumatizados de las aves. Eran huesos huecos. Sus costillas presentaban un apófisis uncinado, igual que el de las aves. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Siguiente, Narly. Aquí podemos ver una comparación del tamaño de los humanos modernos con
los ancestros de las aves, y tenemos el avestruz, que es el color como el rojito que ven, ese es el avestruz. Vemos que anteriormente los ancestros de las aves podían medir hasta 3 metros, como es el caso del ave elefante, es el lila que vemos enseguida del avestruz. Siguiente, Narly, por favor. Las aves presentan patas similares o con características de reptiles. Sus patas están cubiertas por escama y sus uñas son similares a la de reptiles. Acá podemos ver al lado izquierdo una pata de un casuario, un ave que se encuentra en Australia y Nueva Guinea. Está catalogada como una de las patadas más peligrosas del mundo animal. Pues ya se imaginarán ustedes, miren las uñas, pueden medir aproximadamente 15 centímetros la más larga. Acá y al lado derecho podemos observar el casuario, que fácilmente podría pasar como un ave primitiva por las características que tienen. Siguiente, Natli. Otra característica común que tienen las aves y los reptiles son la membrana nictitante. Esta membrana nictitante se conoce como el tercer párpado. Es una membrana que les permite mantener hidratado el ojo, también les brinda protección sin perder la visibilidad completamente. Por ejemplo, los cocodrilos cuando se sumergen bajo el agua, utilizan la membrana nictitante para cubrir el ojo y poder tener una visión sobre de su medio acuático. Son como unas gafas de buceo, se podría decir. Siguiente, Narly. Bueno, aquí ahorita les hablamos sobre una estructura en las costillas que se llama la apófisis. Esa apófisis es una unión que existe entre costilla y costilla. No sé si ustedes alcancen a ver en la presentación una especie de Y que se hace en la parte superior de las costillas que une una costilla con la otra. Esa estructura le brinda una solidez a la caja torácica y también soporta tejidos y músculos, los cuales van a permitir que el cuerpo del ave soporte la musculatura y la fuerza generada por el aleteo. Sin estas estructuras, pues no podrían volar tal como la conocemos. Acá al lado derecho tenemos la comparación de un esqueleto de un mamífero, de un gato específicamente, donde se puede observar que no tienen esa estructura de la apófisis y la caja torácica se ve mucho más, digamos que más débil en comparación al de las aves que se ven mucho más sólidas, también por el tamaño y grosor de las costillas. Siguiente, Narly. Bueno, las aves, igual que los dinosaurios y que los reptiles, se reproducen a través de huevos. Hay otros grupos de vertebrados, de animales que tienen hueso, que se reproducen a través de huevo, como los peces o los anfibios, pero sus huevos carecen de un cascarón, mientras los huevos de los reptiles y aves sí lo tienen. Acá en la foto izquierda, en la primera, podemos ver una comparación entre un huevo de gallina y un huevo de avestruz. En la foto del medio, alguien podría decir si esos huevos pertenecen a un reptil o a un ave. Creo que a simple vista no lo podríamos decir. Estos huevos pertenecen a un cocodrilo. Son huevos muy semejantes entre ellos. En la parte derecha superior
podemos observar una colección de diferentes huevos según las especies de aves que hay, y en la parte derecha inferior observamos un huevo fosilizado de dinosaurio. Estas características de la cáscara es lo que le permitió a los vertebrados colonizar los ambientes terrestres. ¿Por qué? Porque la cáscara lo que hace es mantener el líquido amniótico dentro de ella y evita que las temperaturas o que el ambiente lo dañen. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos lo que les contaba ahorita sobre la característica de los terópodos, que tenían unos huesos huecos, lo cual pudo evolucionar a los huecos neumatizados de las aves. Los huecos neumatizados son los huesos de las aves tienen unas pequeñas estructuras, unas cavidades, las cuales están llenas de aire, lo cual va a hacer que la estructura ósea sea mucho más liviana para su vuelo. Abajo tenemos la comparación del hueso humano, el cual no tiene esas cámaras de aire y es sólido. Natalie, siguiente. Bueno, después de todas estas características similares entre aves, reptiles, vienen las hipótesis de cómo estos dinosaurios terópodos han evolucionado de un medio, de una locomoción terrestre a una locomoción aérea. Para esto existen dos hipótesis hasta el momento. Una es que cuando estos dinosaurios terópodos estaban cazando, bueno, antes de eso debemos tener en cuenta que ya estos dinosaurios presentaban algunas mutaciones, las cuales habían convertido sus plumas, sus escamas en plumas. Ya tenían como porciones corporales con plumas. Entonces, una de estas hipótesis es que cuando estos dinosaurios terrestres iban cazando su presa, iban en persecución y trataban de atraparla con sus manos, con sus garras, iban haciendo como el aleteo, lo cual fue generando que estas aves fueran desarrollando alguna musculatura, estos individuos fueran desarrollando musculatura propia para el vuelo y iban levantando pequeños saltos cada vez más largos. La otra hipótesis, que es mucho más aceptada y tiene un sustento científico más fuerte, es la de que provienen de pequeños ancestros arbóreos, con hábitos arbóreos que vivían en árboles. Y que cuando estos saltaban de rama en rama, pues aleteaban, movían sus extremidades superiores para estabilizarse, lo cual fue generando o dando pie al vuelo. Acá en esta imagen podemos ver podemos ver las dos hipótesis, la del dinosaurio con arbóreas. Siguiente, Natalie. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sí, Carlitos. Acá en esta diapositiva podemos observar dos especies diferentes. Esta la llamamos a mitad de camino. ¿Por qué a mitad de camino? Porque aunque ya empezaban a presentar características de aves, aún no eran aves como tales. Tenían más características de dinosaurio que de aves aún. A mano izquierda podemos encontrar al Oviraptor quimentoi, que fue encontrado en la Patagonia. En el 2013 fue el primer hallazgo, 2013-2010, y en el 2018 volvieron a encontrar otro fósil. Al lado derecho podemos observar al primer fósil
encontrado con características más similares a las aves, que es el Archaeopteryx litográfica. Este fue encontrado en Baviera. Baviera es un estado independiente cerca a Alemania. En este fósil del Archaeopteryx, Archaeopteryx significa como ala antigua. Archeo es antiguo y pteryx es ala. Y litográfica es lito, roca, y gráfica como grabado. Entonces, como hago ala antigua grabada en roca o en piedra. Estos individuos, por ejemplo, el que se encontró en la Patagonia no superaba el 1,5 metros de altura y tenía porciones de su cuerpo con plumas y las otras pues con escamas. El Archaeopteryx es de un tamaño más pequeño, es un poco más grande que una paloma. Ambos aún no tenían pico, no presentaban pico y presentaban dientes, escamas, algunas plumas en secciones corporales y huesos huecos. Siguiente, Narly. Bueno, después de años de evolución, de millones de años de evolución y de acumulación de características, llegamos a lo que conocemos como las aves modernas. El proceso de evolución, chicos, y bueno, asistentes en general, el proceso de evolución no es un proceso saltacionista, no es un proceso que avanza a grandes pasos. Son procesos lentos, demasiado lentos, donde cada uno de los individuos va teniendo algunos pequeños cambios, y esos pequeños cambios los pasan a su descendencia. Entonces es un proceso que se demora millones y millones de años, y es posible que aún existan fósiles y especies sin descubrir que estén mucho más evolucionados que el Archaeopteryx o que el Oviraptor, solamente que por cuestiones del azar aún no las hemos encontrado, y es posible que no se hayan fosilizado, porque el proceso de fosilización no es tan sencillo como que se murió un individuo y se fosilizó. No, esto obedece a diferentes factores ambientales, que es casi un milagro que ocurra la fosilización. Es un evento muy poco probable. Siguiente, Narly. Y también yo creo que requiere mucho tiempo, me imagino, ¿cierto? Sí. Muchos años, sí. Muchos años y características ambientales que son, pues, imagínense que que sus restos no sean consumidos por otros animales, que no sea degradado por hongos, por bacterias. Es claro. demasiado azaroso el evento. Después de tantos millones de evolución, hemos llegado a las aves actuales. Podemos observar que las aves pues presentan una gran diversidad entre ellas. Tienen diferentes formas corporales. Sus picos tienen diferentes formas, tamaños y funciones también. Hay picos que utilizan para romper semillas, hay otros que utilizan para romper la carne, el tejido animal. Hay picos que utilizan para capturar insectos, para chupar, libar el néctar de las flores. Pero podemos decir como características generales que todas las aves tienen plumas, tienen huesos, lo que significa que son vertebrados, presentan un pico, que sus patas tienen uñas y están cubiertas por escamas, que su reproducción es por medio de huevos. Hay algunas que vuelan, la mayoría. Hay otras que nadan sobre la superficie del agua. Hay otras que nadan por debajo del agua. Hay otras que simplemente se desplazan
por la tierra, que son terrestres, que no tienen vuelo. Siguiente, bueno, sus plumas también presentan diferentes formas y diferentes coloraciones. Su canto, muchachos. El canto entre las aves también presenta lo que conocemos como acentos. Un azulejo del valle no va a cantar exactamente igual que un azulejo de Manizales, un azulejo paisa. También presentan los acentos como nosotros presentamos acentos. Y tenemos que tener en cuenta que el canto de las aves es aprendido, es algo que ellos aprenden de sus padres. Por eso se presentan esas pequeñas variaciones entre regiones. Siguiente, Natalie. Bueno, aquí podemos observar las partes generales del cuerpo de un ave como las partes importantes para el registro, para su identificación. Estas partes son la coronilla, que sería la parte superior de su cabeza, la frente, las maxilas, tanto maxila superior como maxíbula inferior, la garganta, su pecho, las cobertoras que vienen siendo parte de las alas, los tarsos, que son las patas, el abdomen, las infracaudales, que son parte de las alas, su cola que tiene timón, que tienen diferentes nombres, las plumas de la cola, la rabadilla, la espalda, la nuca y el anillo ocular. El anillo ocular puede ser visible o puede no ser visible, puede estar presente o no estar presente. Es un anillito que se le ve alrededor del ojo. Un círculo. Siguiente, Narly. Bueno, entonces tenemos que todo ese proceso de evolución y de adaptación que han tenido las aves ha desembarcado en una gran diversidad, en un gran número de especies. Alrededor del mundo hay 11.121 especies de aves y en Colombia, siendo el país número 1. Hay interferencia. ¿Me escuchan claro? No. Yo estoy escuchando bien, yo estoy escuchando bien. De pronto, si el que tiene interferencia, de pronto apaguen las Exacto, cámaras, que es el tema de interferencia. internet. La mayoría me escucha Apaga la bien. cámara, porque a veces es el tema de internet. Yo escucho bien, Carlitos. Vamos a proseguir. Dale. Narly, no se oye bien. Pero sería el tema. Narly, no se oye bien. Moni, tienes que apagar la cámara. Hay Quítale la cámara del celular. O de pronto, si quieres salirte y vuelves y entras y Catherine te da otra vez acceso, porque también es el tema de internet. Listo, Carlitos. Pedimos excusas ahí por el tema. Bueno, vamos a proseguir por el modelo. Vamos a proseguir. Colombia siendo el país número uno en diversidad de aves. Tenemos casi 2.000 especies, 1.937 especies de aves. Somos el país número 1 en diversidad y también uno de los destinos más sonados para aviturismo a nivel mundial. Estas especies, las aves, o todas las especies, todos los grupos biológicos se pueden distribuir de alguna de las siguientes maneras. Endémicas, a nivel endémicas, se ocupan una región pequeña, una región muy delimitada, que por ejemplo solamente está en el Chocó biogeográfico, o que solo se encuentra en el Parque Natural Los Farallones o en el Parque Natural Los Nevados. Esas son endémicas, que solamente se encuentran en una región. Casi endémicas es cuando su distribución las podemos encontrar en más de una zona. O sea que ya esa distribución es un poco más grande, no mucho más grande, pero sí es un poco más grande.
Y cosmopolita si la podemos encontrar en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, el caso de los colibríes, podemos decir que los colibríes no son, que todo el grupo de los colibríes no son endémicos de un país, pero sí son endémicos de un continente. Son endémicos del continente americano. Los colibríes solamente los podemos observar en América. En Europa no tienen la dicha de observar estas joyas emplumadas que tenemos acá. Y nosotros en el jardín fácilmente al plantar flores los vamos a observar todos los días. Esas son joyas que tenemos que lastimosamente no sabemos apreciar, no apreciamos. Y es una potencia mundial que tenemos. En Colombia tenemos 79 especies endémicas, 79 especies que solamente se pueden observar en una pequeña región. O sea, que si un extranjero quiere ver esas especies en vivo, tienen que venir a nuestro territorio. Y 193 especies casi endémicas. Siguiente, Narly. Bueno, en nuestro municipio hemos registrado hasta el momento 3 especies que son endémicas de Colombia. La guacharaca colombiana, al lado izquierdo, es una especie de pava, se puede decir. El nombre científico es Hortalis colombiana. El atrapamoscas apical en el medio, el Miarcus apicalis, es un tiránido, es un atrapamoscas. Es un insectívoro. Y tenemos uno de los carpinteros más pequeños en Colombia, que es el Picumus granadiensis, el carpinterito punteado. Siguiente, Narly. Las aves pueden variar en su tamaño drásticamente, pues entre especies. Hay especies, bueno, el promedio de tamaño va desde 6 centímetros hasta 2 metros con 75, con las alas abiertas. No es que sea solamente de altura, no, de envergadura. Con las alas abiertas pueden ir de 6 centímetros a 2,7 metros. Tenemos que tener en cuenta que ese dato es un promedio. Pueden haber especies por debajo de ese promedio o por encima de ese promedio. Aquí podemos observar en el lado izquierdo como una comparación entre semilleritos, insectívoros y las palomas, cómo van cambiando de tamaño. Y al lado derecho tenemos una comparación entre un adulto o un joven de 1,7 metros con diferentes especies de aves. Y acá se les da como una categoría que si son muy grandes es porque de altura mide casi 1,7 metros, 1,6 metros, grandes o pequeños, medianos o pequeños, según la comparación. Esta presentación, si ustedes desean, se las podemos facilitar, nos dejan en el chat el correo, las podemos hacer llegar para que ustedes la miren con mayor tranquilidad y profundicen a su gusto. Siguiente, Narly, por favor. También las aves presentan, bueno, no todas las aves, algunas especies presentan comportamientos migratorios. ¿Qué es eso de comportamiento migratorio? Que se mueven según la época de su lugar y que cambian de lugar. Hay migratorias que son migratorias boreales y migratorias australes. Boreales si vienen desde el norte de nuestro continente y australes si vienen desde el sur, lo más al sur, la Patagonia, Tierra del Fuego. Estos se conocen como las migratorias australes y generalmente viajan desde el norte o desde el sur a el trópico, al neotrópico, que es donde tenemos unas temperaturas más estables durante todo el año. Estas migraciones ocurren con el tiempo de invierno
en sus respectivos lugares. Cuando llega el invierno en el norte, ellas empiezan, bueno, desde antes de que llegue, empiezan a acumular energía, a comer más para desplazarse, para soportar todo ese viaje. Y de igual manera, en el sur, cuando va a llegar el invierno, ellas empiezan a moverse para nuestros territorios, que son territorios con una temperatura más estable a lo largo del año. También hay una migración que es una migración altitudinal, que son especies que no se mueven de los extremos de continentes, sino que se mueven dentro del mismo país. Se van moviendo altitudinalmente. Siguiente, Natalie. Bueno, las especies, todas las especies se clasifican según unos órdenes taxonómicos. Esos órdenes taxonómicos son el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Para tenerlo así como un poco claro, podemos decir que el reino es lo macro, es lo grande. Entonces podríamos decir que es el país. Reino animal, reino vegetal, reino fungi, monera protista, aunque actualmente hay otras clasificaciones de reino, pero esas son con la cual nos educaron a la mayoría. Bueno, entonces, el reino es lo macro, el país. Nosotros somos colombianos. El filo ya va delimitando eso, lo va volviendo más pequeño. Ya el departamento, nosotros somos del Valle del Cauca, somos colombianos del Valle del Cauca. La clase vendría siendo el municipio, ya va siendo mucho más pequeño. Municipio o ciudad, ya sería el orden. La familia sería el barrio, ya vamos haciendo más y más pequeño. Género sería la calle y la especie sería la dirección. Sería ya cómo nos van a encontrar a nosotros. Si alguien nos va a encontrar, si un extranjero, una familia que vive en otro lugar, nos dice, ay, ¿ustedes dónde viven? Ah, nosotros vivimos en el reino, en el país, en el filo, departamento, en la clase, orden. La familia sería el barrio, género, la calle y la especie, la dirección, y así nos podrían encontrar en todo el mundo. ¿Listo? El nombre científico no va a cambiar. El nombre científico no cambia. El nombre común sí cambia. Siguiente, Natalie. Ahorita... Bueno, esto de nombre científico, voy, Natalie, espérame. Bueno. Esto del nombre científico fue propuesto en el siglo XVIII por un sueco, naturalista sueco llamado Carl von Linneo o Carlos Linneo. Él propuso la nomenclatura binomial, la cual está compuesta de un género y un epíteto específico. El epíteto específico ya sería, podríamos decir, el género es como el apellido de nosotros, es nuestra Marín Ramírez. Y el epíteto es lo que me identifica a mí, como Carlos Andrés. En mi casa somos 3 hermanos y todos mis hermanos tienen el apellido Marín Ramírez. Pero con el Marín Ramírez no vamos a saber de cuál hijo están hablando. Entonces necesitamos algo que nos identifique, un epíteto específico que sería ya mi nombre, que sería Carlos. Y mi nombre científico sería género Marín Ramírez y el nombre que sería Carlos. Acá tenemos un ejemplo con la tortolita. Esta tortolita, el nombre tórtola va cambiando según la región. Algunos le llaman tórtola, otras abuelita, otra tortolita, torcaza. Ese nombre común va variando, pero lo que no varía es cómo es el nombre científico.
Digamos que el nombre común es como el apodo que nosotros podamos tener. Y el científico ya es el nombre que tenemos en nuestra cédula. Entonces, el reino de la tórtola, reino es Animalia, viene, el filo es Chordata, clase Aves, orden Columbiformes, familia Columbidae, género Columbina y la especie es Columbina talpacoti. Narly. Ah, ya, quería comentarte una cosita, no, cuando tú decías que el nombre científico no cambia, que en algunos momentos, en el tema, pues más que todo, como en aves que hemos visto, en la actualización, cambian los nombres científicos, pero digamos, es de acuerdo a una investigación ya el tema de ADN, ¿cierto, Carlitos? Cuando cambian... Sí, Narly, pues pueden cambiar de género según estudios de ADN, comparativos de ADN, pero lo que me refiero es que, pues cuando digo que no cambia, es que cuando se le asigna un nombre científico, va a ser ese nombre científico en todo el mundo, no como el nombre común que puede cambiar la región. Por ejemplo, la tórtola en el valle va a ser Columbina talpacoti, en Manizales, en la costa va a ser Columbina talpacoti, el nombre científico. Pero el nombre común, ya aquí en el valle le podemos decir tórtola, abuelita, torcaza, ¿sí? Ya va cambiando, a eso me refería. Ah, dale, si no quiera para meterte ese pedacito, esa parte nomás que si en algún momento puede cambiar, pero ya por tema de la ciencia, pues el avance de la ciencia, porque de pronto antes no cambiaban tanto, ¿cierto? Es más ahora por el tema del Por avance. los estudios genéticos, sí, Nati, muchas gracias. Dale, Carlitos. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. No. En esta, en control, aquí. Sí, acá. Listo, Bueno, vale. las aves ofrecen unos servicios ambientales a los ecosistemas. Esos servicios ambientales ayudan a que los ecosistemas se mantengan sanos, mantengan en equilibrio. Y a nosotros, como parte de los ecosistemas, también nos ayudan. Por ejemplo, una de esas funciones es la de población, es el control de poblaciones biológicas, lo que normalmente nosotros llamamos como el control de plagas. Y está relacionado a los insectívoros principalmente, pero también a las aves que se alimentan de roedores o de reptiles ayudan a que esas poblaciones se encuentren en control. Un solo individuo de aves insectívoras pueden alimentarse en el año alrededor de 1 tonelada de insectos. ¿Se imaginan cuántos millones de individuos son 1 tonelada de mosquitos? Eso es una cantidad grandísima. Es grandísima. Sin estos animalitos, sin las aves que controlan estas poblaciones, estaríamos inundados de mosquitos. Si en algunas casas están inundados de mosquitos, en algunas zonas, imaginen cómo sería sin estos controladores biológicos. O cómo sería en las fincas, en las zonas rurales, donde no hay rapaces como los búhos o como los halcones o los gavilanes que cazan roedores, que cazan ratones y ratas. ¿Cuánto número de ratones y ratas tendrían en las fincas? Serían exorbitantes, sería muy grande. Y ahí esas poblaciones biológicas, al no tener quien controle su tamaño, ya entrarían a ser una plaga. ¿Una plaga por qué? Porque dañarían cultivos, dañarían infraestructura y afectarían nuestra salud. Entonces, cuando eso sucede, ya esas poblaciones biológicas pasan a ser plagas, porque nos están alterando el equilibrio natural. Siguiente, Narly, por favor. El otro servicio ambiental que nos brindan es el de dispersión de semillas, el de transporte de semillas. Las aves que se alimentan de semillas o de frutos, cuando ellas se movilizan, cuando van volando y hacen sus necesidades y hacen popó y excretan,
la semillita cae rodeada del material fecal, que también le va a ayudar a germinar. Entonces, esa dispersión de semillas ayuda a que los bosques, a que los individuos de las plantas colonicen, lleguen a nuevos territorios. Una vez pasa por un potrero y ve que, pues, lo ve potrero, y pasa a los 15 días y ya empieza a ver arbusticos creciendo o arbolitos creciendo. Esos arbolitos no es que ahí estaba la semilla, no, esos arbolitos fue que un ave se alimentó en alguna, pasó por ahí, hizo sus necesidades y cayó la semillita y empezó a germinar. Y se han hecho estudios, se ha demostrado que esas semillas, que las semillas que pasan por el tracto digestivo, por los intestinos de las aves, tienen más posibilidades de germinar, de crecer, que las otras semillas que no han pasado por ese proceso. Entonces, las aves frugívoras, las que se alimentan de frutos, son demasiado importantes para que los bosques se mantengan sanos y se mantengan con individuos nuevos, con individuos jóvenes, que van a ayudar a que la genética de este bosque sea más diversa. Siguiente, Narly, por favor. La otra es que las aves hacen parte de la cadena alimenticia. Las aves también le sirven de alimento a otros animales. En este caso tenemos un halcón alimentándose de un lorito, un periquito de anteojos. En este caso es un ave comiéndose a otra ave. Pero las aves también son presa de mamíferos, de felinos. Son presa también de reptiles. Los reptiles, las serpientes, pueden alimentarse de aves adultas, polluelos o hasta de huevos. Entonces las aves también ayudan a alimentar otros animales que son fundamentales para el equilibrio ecosistémico. No olvidemos que todos los seres vivos, todos los seres que están en un ecosistema son fundamentales para estos. Todos cumplen una función. Nadie deja de ser importante. Así nos parezca feo, así nos dé miedo, son importantes. ¿Listo? Siguiente, Narly. El otro servicio que nos prestan es la polinización de las flores. ¿Qué sería de nosotros sin la polinización? Sin la polinización no tendríamos frutos que comer. Acordémonos que la polinización es el proceso de fecundación que tienen, fecundación que tienen las flores. Es el método de reproducción sexual de las plantas. Entonces, si los colibríes o si los murciélagos que se alimentan de néctar, o las abejas o los otros insectos que se alimentan de néctar, no llevan el polen de una flor a otra flor, no se daría la polinización. Y si no hay polinización, no van a existir frutos. Y si no hay frutos, no va a haber semillas. Y si no hay semillas, no hay nuevas plantas. Y si no hay plantas, no hay vida. ¿Por qué? Porque acordémonos que la planta, a través de la fotosíntesis, libera oxígeno. Oxígeno que es fundamental en la mezcla de gases que nosotros respiramos. ¿Listo? Entonces todo va siendo una cadena, que si alguna parte de esa cadena se rompe, entraríamos en un desequilibrio ambiental que amenazaría toda la vida. Siguiente, Narly. También, por muy feitos que les pueda parecer a algunos, los gallinazos, los buitres, son sumamente importantes para nuestra salud. Imaginen donde los gallinazos, los buitres dejaran de existir. ¿Qué cantidad de
de cadáveres de animales tendríamos en el campo, en nuestras carreteras, en nuestras ciudades. Los buitres, los gallinazos, ayudan a controlar esa cantidad de tejidos necróticos, de animales que se van muriendo. Y al ayudar a controlar eso, disminuyen los focos de infección y de enfermedades que puedan existir. Siguiente, Narly. Bueno, hasta este momento hemos visto que todos los servicios ambientales que nos brindan las aves están ligados con su alimentación. Acá en este momento nos damos cuenta que no solamente es alimentación, sino que las aves son muy sensibles a los cambios ambientales. Son demasiado sensibles a los cambios ambientales y necesitan unas condiciones muy estrictas. Entonces hay aves que solamente podemos encontrar en el interior de bosque, que cuando ese interior de bosque se empieza a talar y empiezan a existir zonas con más luz, estas especies se van a movilizar, esos individuos, esas poblaciones se van a movilizar buscando zonas más cubiertas de vegetación. O hay especies que necesitan zonas abiertas, como los humedales, como los llanos, como los potreros, que si esas condiciones ambientales que hay ahí llegan a cambiar, esas poblaciones se van a tener que movilizar buscando un medio adecuado para su reproducción. Por eso decimos que las aves son bioindicadores del estado de los ecosistemas. Si nosotros llegamos a un lugar y vemos que hay muchos atrapamoscas, mucho bicho vamos a decir, esta zona tiene aves que son propias de zonas abiertas. Entonces sabemos que, son muy pocos los individuos que vamos a encontrar en el interior de bosque, debido a las condiciones ambientales que estos necesiten. Por eso se llaman bioindicadores, nos dicen cómo está el ambiente. Siguiente, Narly. Bueno, como categorías de amenaza, tenemos que todas las actividades humanas, todo lo que nosotros hacemos, va a generar una presión ambiental, va a afectar a la naturaleza. La diferencia es qué tanto la afecta, si la afecta mucho o si la afecta poco. Y lastimosamente hay afectaciones tan grandes que han llevado a que las especies, a que las poblaciones se vayan disminuyendo y lleguen a una extinción. Entonces, una organización internacional llamada la Unión Internacional para la Conservación propuso una lista, unas categorías para saber cómo está cada población. Entonces esas categorías son extinto, si no los encontramos en ningún lugar, si esa especie ya dejó de existir. Extinto en estado silvestre, si solamente las podemos encontrar en zoológicos, pero no las encontramos en libres, no las encontramos naturalmente, solamente las encontramos en zoológicos. Eso sería extinto en estado silvestre. En peligro crítico, cuando su población ya está tan pequeña y no se están reproduciendo adecuadamente. Vulnerable, sus poblaciones han disminuido, pero aún no están tan amenazadas, todavía se están dando un número continuo de reproducción, casi amenazada, preocupación menor o sin datos o datos insuficientes o no evaluados. Estos datos insuficientes o no evaluados se
se relaciona con la falta de estudio de las poblaciones. A medida que no se estudian las poblaciones, no se conoce, no se tiene datos de cómo está su población, entonces no podemos decir, está en peligro crítico o está vulnerable, ¿sí? Es posible que pertenezca a una de estas dos, a una categoría de amenaza más grave, pero como no se conoce, no se tiene sus datos, entonces se clasifica como datos insuficientes o no evaluados. Siguiente, por favor. Listo, Carlitos. Dale, Natalie. Oye, muchas gracias. Bueno, compañeros, mira, aquí ya seguimos el tema de aves de Cartago. En nuestro municipio, una entidad pues que ha tomado como también sentido de pertenencia con el tema de las aves ha sido las empresas municipales de Cartago. Ellos dieron un evento desde el 2017, que es el Festival de Aves de Cartago, donde nosotros tuvimos un espacio como Grupo Observadores de Aves Gavilanes, haciendo un taller y exponiendo, digamos, como el resultado de la investigación de un proyecto que IRCEL realizó en el 2007 y el 2009, donde hicimos investigación en el Parque Ecológico de la Salud, en el Parque La Isleta y en el bosque del municipio en Cartago, donde está la Boca Toma. Entonces, digamos, en este espacio, pues socializamos ese proyecto y se hizo la propuesta de la publicación, y el año siguiente, dentro del marco de este evento, publicamos la Guía Aves de Cartago, que es esta aquí negrita, un libro, donde se ilustraron 10 especies. El siguiente año, ya en el 2019, hicimos nuevamente la guía, pero ya digital. Entonces ustedes pueden, aquí donde está este link, en cartago.com, es las guías de aves, la pueden descargar de manera digital para que la tengan. Y en este momento tenemos la ilustración de 30 especies. Entonces los invito para que la descarguen, y mi compañera Katherine se los va a copiar el link en el chat de esta reunión. En este trabajo que realizamos, pues el equipo de trabajo del Grupo Observadores, como la van a ver también digital, también van a encontrar en ese link de acceso un archivo de Excel. En ese archivo de Excel ustedes van a encontrar el listado del reporte pues, de las aves en nuestro municipio. Los investigadores, no solamente hemos sido pues el trabajo que hemos hecho Carlos y yo y dentro del grupo, sino también la Autoridad Ambiental CBC ha realizado pues investigaciones, biólogos también acá tesis, Carlos también su estudio de biología en el Parque Ecológico de la Salud, y otros investigadores, fundaciones. Entonces lo que hicimos fue una sistematización de diferentes personas que han hecho reporte en nuestro municipio, el cual nos dio, digamos, un registro de 213 especies para Cartago. Ahorita les comento en qué hábitats fueron reportados. Bueno, dentro de esta sistematización, digamos, este cuadro es muy importante porque nos muestra, digamos, el número de especies reportadas en algunos ecosistemas de nuestro municipio. Entonces, el sitio que nos dio mayor riqueza, 160 especies, es la zona de conservación de las empresas municipales de Cartago, donde les manifesté que está la Boca Toma del municipio. Allí se reportaron esas especies en los hábitats como son áreas abiertas, bosque de galería, bosque secotropical, bosque secundario y el equipamiento, donde está pues como el tema de las oficinas de empresas municipales. El siguiente sitio es el Parque Ecológico de la Salud, que está ubicado, para pronto algunos no lo conocen, enseguida del barrio Juan 23, cerca a la cárcel. En este ecosistema hemos registrado 118 especies, pero desde el 2007 hasta la fecha. Aquí hay que tener en cuenta que lastimosamente, pues de acuerdo al monitoreo que hemos hecho con el grupo en diferentes actividades de ciencia ciudadana, lastimosamente este número de especies ha disminuido. Podemos decir que en este año y el año pasado hemos registrado máximo 50 especies. Pues digamos, esto también se debe pues a mucho el tema de las condiciones ambientales del sitio, pero por muchos factores, no solamente los humanos, sino también naturales del ecosistema como tal, y pues también del tema institucional. El siguiente sitio es el humedal La Zapata, con un reporte de 91 especies. Sigue el Parque La Isleta con 63 especies y el humedal Badeal con 44 especies. Es importante resaltar que estos datos pueden ir aumentando de acuerdo al tema pues, de investigación que hemos venido pues, realizando, pero es muy importante el tema pues, de monitoreo que se realiza en los diferentes lugares. Bueno, como les comentaba, antes Cartago tenemos un reporte de 203 especies, las cuales están agrupadas en 50 familias, y dentro de esas especies hemos registrado 23 especies migratorias, como lo que nos explicaba Carlos, del tema de migración boreal y austral. Pero en este caso, para Cartago, reportamos son migratorias boreales que vienen de Norteamérica. Esas son las que hemos registrado pues, nosotros acá en nuestro municipio. 3 especies endémicas, que está pues, la guacharaca, el carpinterito punteado y la mosca apical.
Casi endémica reportamos 10, que esas comparten, digamos, 2 países. Cuando hablamos de casi endémicas, comparten 2 países o más. Introducidas tenemos 2, que es la garza del ganado, Bulbocus ibis, que es una especie africana, y la paloma que digamos que se encuentra pues, en el Parque La Isleta, también es una especie introducida. Y lastimosamente reportamos 4 en categoría de amenaza. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Cómo está el audio? Sí, te estamos escuchando bien. Gracias. Bueno, ya el tema de categoría de amenaza, como les comentaba, entonces hemos reportado 4, lastimosamente, pero pues también es importante para el tema de conservación, y hacer como un llamado pues a todos los cartagüeños, de la comunidad en general, para pues, digamos, conservar los sitios donde la reportamos. Es muy importante conservar esos hábitats donde la reportamos. Encontramos un pato colorado, que se lo hemos reportado cerca del humedal Badeal, y también en el lago del Hotel del Danubio. Fue reportado este año en los censos de aves acuáticas. Una paloma colorada que se reporta en el bosque de Cartago, y es un sitio, digamos, de conservación importante para que ya esté ahí. El perico frentirrojo también lo hemos reportado en el bosque de Cartago, y un semillero sabanero grillo, ese lo ha reportado Carlos, pero ya el tema más urbanístico. Ese le hemos reportado el sabanero, Carlitos, en la construcción, ¿cierto? En Pinares, sí. En Pinares lo ha reportado Carlos, sí, ese Pinares. sabanero. Entonces, digamos, es importante como esos, donde los sitios que se reporten, pues empezar a generar pues como alianzas y con las personas y los propietarios de estos sitios para que conserven la zona por lo que ellas están habitando allí. Y como están en categoría de amenaza, es importante pues conservar estos hábitats. Bueno, chicos, aquí ya vamos a empezar el tema de biodiversidad. Entonces también les comento que el día de hoy, el 11 de septiembre, es el Día Nacional de Colombia de Biodiversidad. Entonces, pues también muy contentos porque, digamos, estamos participando y ustedes apoyándonos, pues digamos, en esta charla y aprendiendo pues sobre todo este tema. Bueno, cuando hablamos del tema de biodiversidad, ¿qué es? La biodiversidad se entiende pues como diversidad de vida y está relacionado como en 3 aspectos muy importantes, que es el tema genético, el tema de especies y de ecosistemas. ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad? Ya los componentes son el tema de hábitat, los organismos y todo el tema de flujos de energía, como las relaciones que se pueden dar, digamos, en esos ecosistemas. ¿Por qué es importante la biodiversidad para todos nosotros y para pues, fauna y flora en general? La biodiversidad ofrece la regulación en la composición química de la atmósfera, también la regulación en el tema del clima, protección de cuencas, el tema de control biológico de plagas y enfermedades, en generación pues, de biomasa y protección contra la erosión y el control de la sedimentación. Entonces, igual aparte de todos los servicios ambientales que nos comentaba nuestro compañero Carlos, que nos ofrecen las aves. Entonces, todo eso hace parte de la biodiversidad. Bueno, en Colombia hay unas estrategias de conservación, son 2. La primera les voy a explicar, es conservación in situ. Ustedes están viendo acá una imagen de un mapa, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo explicamos como conservación in situ porque es la conservación en el área, en la zona como tal. Les doy esa noticia, digamos, Colombia, es muy importante, Colombia tiene 1.343 áreas protegidas, que abarcan un área de 31.407 hectáreas, que abarcan una zona del 30,08 del territorio nacional. Entonces, es muy importante, digamos, todo ese tema de conservación, porque esas áreas protegidas, algunas son solamente para el tema de protección, otras, digamos, sí permiten el tema de ecoturismo, pero pues con el tema de capacidad de carga, un turismo más sostenible, pero otras solamente son de protección y no tienen ingreso de los seres humanos, solamente es para protección, para el tema de fauna y de la flora, que sea su hábitat para ellos y que no tengan ninguna intervención pues como antrópica. Entonces, digamos, es de resaltar pues, que Colombia tiene un gran número de áreas protegidas, porque en el momento yo revisé en el 2010, por ejemplo, y tenían 59 áreas protegidas. Y mira que ya estamos en el 2020, 10 años después, y pasamos a un número muy alto, en 1.343. Entonces, es algo como de resaltar de nuestro país, que está apoyando todo el tema de conservación. Bueno, y esa es la otra estrategia, que es la conservación ex situ. Cuando hablamos de conservación ex situ, ya es la conservación fuera del lugar, pero que se trata de generar como las condiciones de hábitat para esas especies. Entonces, ponemos el ejemplo del zoológico. Entonces, el zoológico, digamos, en este caso puse pues la imagen del zoológico de Cali, tiene pues leones, diferentes especies pues de fauna, donde, digamos, generan unos hábitats, ya sean pues artificiales, ¿cierto? Pero sean como similares al hábitat donde él se encontraba. El otro ejemplo es el Jardín Botánico. Entonces, aquí puse el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira,
digamos, donde es su finalidad, es también el tema de conservación, educación ambiental, y también, digamos, ellos ahí tienen especies que pueden estar en categoría de amenaza, tanto sea de fauna o de flora. Entonces, por medio de esta estrategia, permiten, pues, como la conservación, investigación, educación ambiental, pues, en el tema, pues, de fauna y flora. Bueno, lastimosamente, pues, ¿cómo se pierde la biodiversidad? Encontramos muchos, el tema de impactos ambientales relacionado principalmente con los humanos. Entonces, digamos, ¿cómo podemos perder todo esto que les manifestaba del tema de la importancia de la biodiversidad? Entonces está el tema de las urbanizaciones, ¿cierto? Porque pues lastimosamente pues los humanos requieren pues una vivienda, entonces pues tienen que talar, cortar o adecuar ciertos sitios para hacer el tema de las viviendas. También está la expansión de la frontera agropecuaria y deforestación. Entonces aquí están viendo una imagen de la selva amazónica, y aquí todo este tema, mira, acá todo ese espacio que han sido talados, todo ese tema de árboles para el tema de expansión, y pues también sería relacionado con el tema de deforestación. Entonces, al realizar todo este impacto, pues está perdiendo el hábitat para tanto para fauna y para la flora. Otro impacto sería la introducción de especies no nativas. Entonces ponemos el ejemplo del ranatoro. Digamos, esto ha generado pues un impacto muy grande. Aquí en Cartago lo podemos, pues se puede encontrar esta especie en los humedales, aquí en el Parque de la Salud pues se ha registrado, y en otros sitios, en humedales en Cartago. Esta especie se alimenta también de otras ranas o de otras especies pues de fauna, y digamos lo que genera es disminución, digamos, tanto la riqueza y las poblaciones de nuestras especies. Entonces eso es lo que afecta pues también el tema cuando es una especie no nativa y que no tiene, digamos, otra especie que se alimente de ella. Entonces no tiene, que la deprede. El otro impacto sería contaminación del agua. Están viendo aquí una imagen pues, ahí de residuos sólidos, aquí al lado de un recurso hídrico. Entonces, como la invitación para que cada uno pues, sea como responsable de sus residuos, o que realicen una separación de residuos en sus viviendas, porque mucha parte de los residuos que generamos se pueden reciclar, ¿cierto? Entonces, que los invito pues para que también realicen como ese tema de separación de residuos en sus viviendas, y que realicen el tema pues de reciclaje. Otro impacto sería el tráfico ilegal de fauna y flora. Ustedes están viendo acá una imagen de que unas especies de loras, lastimosamente mueren muchos por el tema pues también de traslado. Aquí los ven lleno, unas jaulas llenas de loras. Lastimosamente el tema de aves ha sido tráfico ilegal por tema de mascotas. Entonces los invitamos, por favor, a que estas especies, tanto de fauna y flora, debe dejarlas en su hábitat natural. Ellas no pueden ser objetos de mascotas para nosotros. Ellas cumplen unas funciones muy específicas, como ya todo lo que manifestó nuestro compañero Carlos. También aquí, por ejemplo, el tití también es objeto para el tema de mascotas, lastimosamente. Y mucho el tema de estas faunas, lo que ya cuando ya llevan mucho tiempo, digamos, con humanos, se llama fauna improntada, y lo que se ve cuando las decomisan, lastimosamente, pues algunas puede que se traten de recuperar y rehabilitar y liberar de pronto, pues de acuerdo a un diagnóstico que realicen pues los expertos, o si no, ya se trasladan el tema de zoológicos. Entonces, esa es la invitación, que el tema de fauna y flora debe estar en su hábitat natural. Y aquí en la mitad vemos una foto de la palma de cera, ya el tema de decomisos de la Policía Nacional, principalmente en época de Semana Santa. Y esta palma de cera es el símbolo patrio de Colombia, pero también lastimosamente está amenazada en categoría vulnerable. Entonces también hacemos la invitación que el tema pues del tema de palma de cera, o en Semana Santa se hace digamos yo la actividad, ya sea con un pañuelo blanco o ya otro tema de otra palma pues más tradicional, pero que no utilicen ese tipo de especie, puesto que también ella es hábitat, la palma de cera es hábitat de una especie de ave que se llama loro oreje amarillo, que también está en categoría de amenaza, lastimosamente. Bueno, ya pasamos al otro tema muy importante, que es por qué observar las aves. Bueno, todo el tema de por qué observarlas han tenido mucha fascinación en la humanidad por su belleza, canto, hacen parte de la cultura humana desde hace mucho tiempo. Entonces plantean en el tema de Platón, que él planteó la teoría de las formas, donde digamos hace una diferenciación de cómo percibíamos a través de los sentidos y a través del razonamiento. Linneo es ya, como contó mi compañero, es el que planteó el tema de la nomenclatura binomial para el nombre científico de las especies, tanto de fauna y flora. Audubon es un ornitólogo americano también muy reconocido, y Chapman también es ornitólogo. Los científicos que investigan el tema de las aves se les dice ornitólogos. Entonces Chapman planteó, digamos, en 1900 en los Estados Unidos y el Canadá se hacía una actividad en diciembre que era hacer como una cacería de aves.
Y él, de acuerdo a sus investigaciones, empezó a notar que estaban pues disminuyendo mucho las poblaciones y el número de especies, y planteó cómo hacer un cambio, ya no hacer una actividad que sea el tema de cacería, sino un conteo navideño. Y eso empezó en 1900 y ya se sigue realizando. Y por ejemplo, nosotros el grupo, que ahorita les voy a comentar, nos inscribimos en esa actividad y la realizamos el año pasado, el 18 de diciembre. Entonces son personas que digamos que han tenido el tema de las aves, ha tenido trayectoria por muchos, muchos y muchos años. Aquí ven ustedes una imagen del tema de las comunidades indígenas, que también ha actuado el tema de las aves, y acá el mito del ave fénix, que es un mito griego, donde digamos el renacer del ave por las cenizas. Entonces ha tenido digamos mucha trayectoria el tema de las aves. Bueno, ya el tema de actividades de ciencia ciudadana, y que Cartago pues ha participado por medio del grupo Observador Los Gavilanes, ha sido Global Big Day. Empezamos a participar en 2018. Se realiza en mayo y en octubre. Ahorita estamos próximos a realizar nueva actividad, que sería el 17 de octubre. ¿En qué consiste Global Big Day? El Global Big Day es un campeonato a nivel mundial de observación de aves que dura 24 horas y es planteado desde 2015. Es liderado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Principalmente, digamos, busca la sensibilización, educación ambiental y como todo el reconocimiento de las aves que tenemos a nivel mundial. Y Colombia ya ha sido pues ganador en este campeonato tercera vez consecutiva. Bueno, el otro actividad de ciencia ciudadana, como les comentaba, son los censos navideños. Aquí ustedes ven una imagen que participamos el año pasado en la Universidad del Badeal en alianza con la Estancia del Privilegio. Entonces hicimos ahí esa jornada, pero en Cartago pues se planteó 4 localidades para hacer este acompañamiento. Seguimos otra actividad que son los censos tropicales de aves acuáticas, que principalmente esta actividad que busca evaluar el estado actual de los humedales, identificar sitios importantes para las aves acuáticas y también conocer tendencias poblacionales. Esta jornada también lleva bastantes años, ya 20 años realizando esta jornada. Entonces es un monitoreo, pues digamos, que permite para hacer un análisis de todos los datos que uno envía cuando se hace pues el reporte a la entidad, digamos, acá en Colombia, que lo lidera, que es la asociación Calidris. Entonces, digamos, en Cartago hemos participado en el 2019 y 2020. Esta se realiza en febrero y en julio. Son unas fechas pues específicas. Otra actividad se llama Contando Aves en Comunidad. Esa participamos este año y fue más o menos en las mismas fechas de los censos de aves acuáticas. Entonces lo hicimos como unidos esa jornada. Y otra actividad muy bonita que se empezó este año por el tema de después con el tema de la pandemia, fue liderada por la Asociación Bogotana de Ornitología, que se llama A Pajareros de la Ventana. Entonces era para que las personas todos los sábados hacían un registro en la plataforma Iber, que eso lo vamos a ver en la semana siguiente, en la otra sesión. Hacían un registro en esa plataforma y se enviaba pues los datos, y también a la Asociación Bogotana de Ornitología. Entonces lo hacían los sábados en las mañanas para hacer como el reporte desde su vivienda, ya que las personas lo hacían desde la vivienda, pero ya en ese momento terminaron pues como esas jornadas. Bueno, con el tema pues de las aves, como les comentaba, pues promueve respeto a nuestro entorno, genera mucho el tema de sensaciones, y es una herramienta muy importante en el tema de educación ambiental. Digamos que esa fue nuestra motivación para formular este proyecto. Queremos pues como abordar tanto la población, la niñez y adolescente y adultos, pero queremos enfocarnos mucho en el tema pues de niñez y adolescentes por el tema de educación ambiental. Ustedes ven acá una imagen de 2 niños que se vincularon el día Global Big Day en mayo en el Parque Ecológico de la Salud, y esta imagen de acá fue los integrantes en sus inicios del grupo Observadores en el 2008. Estamos haciendo aquí, pintando para hacer unos separadores de libros. Entonces también es incorporar pues, como el tema artístico dentro de las actividades pues, de educación ambiental, y digamos que dentro de su proyecto, que también los invitamos el 22 y el 24, pues ya realizamos el taller de dibujo. Bueno, es una actividad de ocio y hobby que proporciona pues descanso y relajación, apropiación y conocimiento, admiración, y se cataloga el tema de observación de aves como el yoga naturaleza, porque ustedes en el recorrido están viviendo como el presente, ¿cierto? Porque estamos observando, estamos escuchando, entonces se hace un registro en ese momento. Entonces es una actividad pues de mucha, se dice que por eso que es el yoga de naturaleza. Es una actividad de contemplación de naturaleza y tiene muchas personas pues que les gusta este tema. A nivel mundial, están entre 100 a 120 millones. Entonces, digamos, acá en Colombia, a nivel nacional se está apoyando desde el tema de turismo. Hay 4 rutas de aviturismo a nivel nacional, y empezó primero en la costa Caribe. De ahí pasó a los Andes centrales, siguió suroccidente y después Andes orientales.
Entonces, digamos, a nivel nacional ya hay sitios muy reconocidos en el tema de observación de aves en la plataforma IBER, ustedes lo pueden revisar y se encuentran, digamos, pueden decir los top 100 o top 10, los 10 mejores sitios para ir a Colombia, que yo quiero ver mayor cantidad de aves. Entonces, ya Colombia está muy reconocido pues en el tema también de observación de aves. Bueno, ya pasamos al ítem de cómo pajarear. Ya digamos aquí son ítems muy importantes cuando se va a hacer el tema de la observación de aves. Entonces, lo primero es que debe ser muy cauteloso en el recorrido para que, digamos, usted no afecte el comportamiento pues del ave, para que ella no se te vaya. Deben hacer mucho silencio en el recorrido, puesto que ellas tienen pues el oído y la visión pues muy desarrollado, entonces se invita a que deben hacer silencio en el recorrido. Las horas de observación de las aves son principalmente de 6 de la mañana a 9 y en la tarde de 4 a 6. ¿Por qué se dice este horario? De acuerdo pues como a los científicos. Son horarios donde ellas tienen mayor actividad para la alimentación, pero pues como Colombia es el primer país de aves en el mundo, podemos ver aves todo el día, sino que se recomienda en ese horario por lo que es la mayor actividad pues que ellas presentan. Y también la otra invitación muy importante es cuando hacemos el recorrido, si cada uno lleva su algo o alimentación, debe ser responsable de sus residuos, ¿cierto? Todos somos responsables de nuestros residuos. Entonces, eso es muy importante, se lo deben llevar, no dejarlo pues en el camino, ni tirarlo, ni dejarlo pues en la finca, porque son sus propios residuos, deben volverlos al lugar, a la casa. ¿Listo? Digamos, también para complementar acá en este tema, pues que las aves es el grupo biológico mayor estudiado, digamos, son fáciles de observar, entonces todos esos ítems que les sacamos pues a manifestar son muy importantes para que los tengan en cuenta en la hora pues de hacer el recorrido. Listo, Carlitos. Bueno, hola nuevamente. ¿Cómo podemos pajarear? ¿Cómo podemos hacer observación de aves? ¿Qué necesitamos? Bueno, primero que todo se recomienda que debemos tener ropa, colores tierra, verde oscuro, grises, colores que sean opacos, que no sean muy brillantes, porque si son colores muy llamativos, brillantes, las aves la pueden asociar con una amenaza y se pueden asustar y se pueden ir o se pueden estresar. Necesitamos siempre tener una libreta de campo donde podamos escribir diferentes observaciones, en qué ecosistema vimos el ave, qué actividad estaba haciendo, o simplemente si no logramos identificar un ave en campo, describirla con las partes que nombramos arriba, describir cada una de sus partes, es coloración, el tamaño del pico más o menos, y ya en casa consultar con los libros, con las guías de aves o internet para ver a qué especie pertenecía ese individuo. Debemos tener un tema de bioética en cuanto a la observación. Si nosotros vemos que hay anidación, no acercarnos mucho a ese nido. ¿Por qué? Porque vamos a causarle un estrés a los padres, a los parentales, y puede ocasionar que abandonen el nido con sus huevos y sus polluelos. Esta foto la tomó nuestra compañera Narly con una cámara semiprofesional, lo que significa que es una cámara compacta que tiene un buen zoom. Tranquilamente podemos estar a 5 metros del nido o a mayor distancia sin causarle un estrés. Entonces siempre tener como en cuenta que donde veamos un nido ocupado, no acercarnos tanto, guardar la distancia de este y tomar los apuntes necesarios. También hay un tema que se utiliza mucho cuando se pajarea con turistas, que es el playback. El playback es la reproducción de los cantos de las especies que pueden estar en la zona. Estos cantos pueden generar un estrés a los individuos porque van a sentir que hay un macho dominante que está atacando su territorio. Entonces va a hacer que esos individuos que estén ahí en la zona se expongan, salgan, aumenten su actividad, se empiecen a mover más, se empiecen a vocalizar más,
lo cual puede hacer que sean más visibles de depredadores o de cazadores. Entonces, tratar de ese tema de playback, de esas reproducciones de canto, no utilizarlas tanto, utilizarlas una vez o dos veces, si mucho, en un lugar. Y después de utilizarlas, realizar de pronto, reproducir un canto de una rapaz para que ellos asocien el sonido de la rapaz y se resguarden. Siguiente, Narly, por favor. Para la observación de aves necesitamos tener unos binoculares, o si no son unos binoculares, unos monoculares o telescopios. Se recomienda que estos binoculares, si es para observar aves en el interior de bosque, tengan unas medidas, un alcance de 7 a 10 metros. Y el diámetro es el tamaño del lente, el diámetro del lente. Se recomienda que sea de 30 a 50 milímetros. Entre más grande, va a haber mayor entrada de luz y la imagen va a ser más brillante, más nítida. Tenemos que tener en cuenta que los binoculares, pues se recomienda que sean binoculares livianos, porque imagínense ustedes con unos binoculares de 3 kilos, 2 kilos en el cuello, 2, 4 horas en el interior del bosque. Eso los va a cansar demasiado. Y cuando se utilicen telescopios, sí o sí, se tienen que utilizar trípodes para que sea la imagen estable. Ya en zonas abiertas, como en los llanos, ya se pueden utilizar binoculares con un mayor alcance, porque ya la distancia va a ser mucho mayor. Narly. Bueno, debemos utilizar las guías de aves respectivas para la zona, para cada país. No es que voy a utilizar una guía de aves de Colombia para ir a observar a Norteamérica o para ir a observar en Perú, porque las especies pues no van a ser las mismas. Entonces, como desubicados ahí. Entonces debemos utilizar las guías de aves indicadas para la zona, mantener el código ético que hemos hablado anteriormente sobre los nidos, la vestimenta, el ruido, grupos no muy grandes, de 1 a 10 personas, pero si pueden ser de 1 a 5 personas es mucho mejor, porque tenemos que tener en cuenta que las aves tienen su oído muy desarrollado y todas esas pisadas, las ramas rompiéndose, puede que para nosotros no sea nada, pero a ella las va a poner en alerta y lastimosamente vamos a hablar y esos susurros, eso va a generar también un estrés en las aves. Cuando vayamos a fotografiar, a realizar fotografía de aves, se recomienda no usar el flash directamente. Si utilizamos flash, que sea un flash con un difusor. Un flash con un difusor, el difusor son instrumentos que suavizan la luz, que dejan que hacen que la luz no sea tan fuerte al momento del disparo. Y utilizar flash de altas velocidades para que no impacten tanto al ave. Siguiente, Narly. Bueno, esta es la información de estos dos talleres. La sesión 1 tuvo 2 repeticiones, el martes y el día de hoy. La sesión 2, que va a ser sobre técnicas de observación y diferencia de los cuerpos, cómo diferenciar las siluetas y patrones de coloración, se va a dar 2 veces también la próxima semana. El 15 de septiembre a las 10 de la mañana y el 18 de septiembre a las 10 de la mañana. Los temas están aquí. Kate, si es tan amable de poner el Linktree ahí en el chat, porfa. Perfecto. Muchas gracias. Ahí en el Linktree ustedes pueden encontrar, van a encontrar todos los enlaces a las siguientes reuniones. Entonces, para que lo guarden en su computadora, en su celular, para que solamente sea dar clic y dar clic en la reunión del día.
Siguiente, por favor. Bueno, esta es la bibliografía y la webgrafía citada y consultada. Estos son los Instagram de los participantes del proyecto y los correos, el correo del proyecto y las redes sociales del proyecto. Ahí las pueden encontrar. Muchas gracias por su participación. Fue un poco largo, pero muchas gracias por aguantar la virtualidad. No sé si tienen alguna pregunta, o nuestros compañeros Narly, Sebastián, Kate, tienen alguna observación. Jorge, que es el maestro del taller de ilustración también. No sé si tienen alguna pregunta. Carlitos, pues de pronto algunos de los, invitarlos, y de pronto alguno no ha hecho el tema de la inscripción, en el link que les comparto también Kate, de Linetree, ahí también puede ser tema de inscripción. Si de pronto alguno lo ha hecho, solamente se hace una sola vez. Si de pronto alguno que no lo ha realizado, también lo invitamos a que se inscriba, a que se registre en ese Google Doc. Pues también les damos las gracias, ¿verdad? Porque pues se hizo más larguita esta charla, pero fue de acuerdo a unas recomendaciones con un profe, la mejoramos y pues quisimos como compartírselas que fuera de manera como más integral. Entonces, así como dice mi compañero, si de pronto tiene alguna duda, preguntas, estamos atentos para que las resolvamos. Y la verdad, darles muchas gracias por acompañarnos, digamos, en esta sesión del día de hoy. Y los invitamos para que nos acompañen en las siguientes sesiones. Ya cada uno decide pues en el tiempo y su disponibilidad para que participen. Bueno, Narly, nos pidieron que recordáramos las fechas de la otra reunión. Bueno, la otra semana es el 15 Ahí la estoy y colocando, el Carlitos. 18. El 15 y el 18 de septiembre, la próxima semana, a las 10 de la mañana. Es el mismo tema. Cada tema lo repetimos 2 veces por si no pueden ingresar el uno para que puedan ingresar el otro. Entonces, 15 y 18 de septiembre. Los temas que vamos a tratar son identificación de aves, las siluetas de estas, las formas, tipo de plumas, patrones de coloración, tipo de patas, de pico también. Sobre este. Y dentro de 15 días sería el taller de ilustración. Narly, me hace un favor, me recuerda las fechas de ilustración. Esta sesión va a ser martes y jueves, el 22 y 24. 22 y 24 de septiembre, también a las 10 de la mañana. Pero entonces, digamos, para ese les vamos, pues a la semana siguiente, vamos a compartir el flyer por nuestras redes sociales y ahí les, digamos, les colocaríamos como los implementos que de pronto pues se requiere para el taller. Pero dado el caso que un participante, un estudiante no tenga esos implementos, participa con los que él tenga. Digamos, solamente tiene un lápiz, pues entonces dibuja con un lápiz para que no sea, digamos, como, ay, no, yo no puedo hacer el taller porque no tengo los implementos. Entonces los invitamos, pues los tiene, muy bien, ¿cierto? Pero si de pronto esa persona, el estudiante no los tiene, participa con los implementos que él tenga. Pero ese es el 22 y el 24, martes y jueves. Son las últimas sesiones ya que tendría nuestro proyecto. Y ya después les compartimos ya otros productos, que son las videocápsulas informativas, que son 3 videocápsulas, 2 del tema de las aves y una va a ser todo el tema de la exposición virtual de los dibujos, que también les pedimos el favor a los que van a participar con el tema del dibujo, que nos deben enviar una foto dibujando, otra foto ya como el producto terminado, y cuando ustedes nos envíen eso al correo electrónico del proyecto, avetdemiterritorio@gmail.com, a ese correo les enviamos un formato que nos deben diligenciar para el permiso de uso de esos dibujos y de uso de imagen también. Y ya miramos como con cada colegio, ya el tema de recolección de esos dibujos, ya miramos un día pues del 28 al 30 de septiembre con un gestor cultural para que ustedes nos lo faciliten, para poder, digamos, hacer la exposición que la tenemos planteada para el 10 de octubre, solamente es virtual, va a ser una exposición virtual, no hay personas para quienes, no solamente es de manera virtual, por el tema de la pandemia. Listo, no sé de pronto si tienen más preguntas del tema de las actividades o dudas de la exposición. Ya dejo de compartir pantalla, espera porque yo nomás veo la presentación. Ahora sí ya puedo, ahora sí puedo verlos a todos. Por acá nos...
Listo, chicos, si pronto no tienen más preguntas o algo, damos entonces por terminada la sesión. ¿No tienen algunas dudas o que nos quieran manifestar? Listo, entonces muchas gracias por todos, por acompañarnos, por hacer parte de este proceso, de este proyecto tan bonito, que nos están vinculando pues niños, adolescentes y adultos, aprendiendo de todo el maravilloso mundo de las aves, y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Ya como les decimos, ya ustedes deciden si entran, pueden ingresar el martes, el 15 de septiembre o el 18 de septiembre. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un feliz día. Bueno, no siendo más, muchas gracias y hasta la próxima. Estamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias, Carlos. Gracias, Katia. Muchas gracias, Narly. Todo muy bien. Los felicito, la exposición. Me alegra que les haya gustado. Lo preparamos con mucho amor. Claro, se nota. Fue muy entretenido. Gracias, Sofi. Muchas gracias, Sofi. Gracias. Puedes hacer un tema de mí, ¿sabes? Gracias, Narly, estuvo súper buena la clase. Ah, me alegra que les haya gustado. Santi. Veas muchas partes. Desde el doyo, vea, presente el doyo. Muchísimas gracias, Narly y a Carlos. Les quedó genial la clase. Con todo gusto. Hasta